Bueno, hoy como estamos acá, estamos los tres compañeros, mi compañero Adrián Realpe, por favor salude, ¿Y qué tal a todos? mi compañero Nicolás Angulo Buenas. y yo, Duber Lozada del curso 1101. Hoy vamos a hablar del existencialismo como tal, el origen, cómo surgió, pensadores, teóricos, grandes temas. Pero bueno, primero para empezar debemos saber que el existencialismo es como una corriente filosófica, no nos Exacto. confundamos de eso. Y esto empieza en el siglo XIX al siglo XX. En Europa, específicamente como la mayoría de los pensamientos, creo que todos lo sabemos, como los videos que ya han visto, con una base pues reflexiva sobre si yo existo, no existo, existimos, qué estamos haciendo y diferentes cosas. Pero para que podamos entender un poco más el nivel y origen del existencialismo, mi compañero Adrián Realpe los va a guiar. Bueno, para todos muy buenas. Ya como mi compañero Uber lo explicó, el existencialismo es una escuela filosófica originada en el siglo XIX y que duró hasta mediados del siglo XX. Eso ya obviamente todos lo sabemos, ¿no? Sus pensadores, es algo importante de lo que debemos hablar, es que se opusieron a la filosofía tradicional. Y pues muchos quedaron como, bueno, pero ¿por qué lo hacían? ¿Y por qué? Pues porque consideraban que esto era el punto de partida para cada ser, para cada individuo filosófico. Y obviamente sus experiencias y sus creencias subjetivas. Además de esto, para los existencialistas, tanto el pensamiento moral como el científico, etcétera, etcétera, no eran suficientes para conocer, para aprender y para saber más sobre la existencia humana. Por eso es que empiezan a crear y a surgir nuevas categorías. Obviamente ellos intentaron cada vez construir nuevas y nuevas, pero quedaron con el existencialismo, que es lo que realmente ahorita está dando, ¿no? Realmente lo que ahorita es o no es el ser o no ser. Así que eso es lo que básicamente tiene todo el concepto de existencialismo, y para entenderlo mejor y profundizar más, nuestro compañero Uber Rosada nos va a explicar un poco. Bueno, primero tenemos que ver el origen. ¿Dónde fue el origen? ¿Cómo fue ese origen? Como les contaba, el origen es conciso y fácil de entender. Fue entre los siglos XIX al siglo XX, donde varios teóricos, varios pensadores empezaron con una filosofía, una rama de la filosofía, si se le puede terminar así, que es el existencialismo. Bueno, esto tuvo, como les digo, sus inicios en ese siglo. Comenzó con la obra filosófica que enseñó y explicó mejor el existencialismo fue la de Søren Kierkegaard, parte fundamental de toda la historia que nos llevó a conocer, se puede decir, una obra literaria también, porque acá cambian muchas cosas. Cuando nace esta rama como tal, esto nos conllevó a que esta literaria, a las estas que están comúnmente en ese momento tradicionales, cambiaran. ¿De qué forma cambió el literario? Muy fácil y muy sencillo. Esto cambió mirando cómo es la existencia del hombre, mirando mi perspectiva de vida y la de los demás, mirando si tengo razón o no tengo razón de que existimos o no existimos. Una pregunta que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Exacto. Y por eso mismo se hizo. Bueno, ¿quién les va a contar más sobre el tema? Para que quedemos totalmente claros, porque creo que hemos sido concisos en lo que hemos dicho, es mi compañero Angulo. Bueno, yo voy a explicar un poco sobre el pensamiento del hombre existencialista. Ok, ¿qué pasa? El hombre empieza por existir, primero que todo. Después se encuentra él mismo, surge en el mundo y al final se define. Tal como lo concibe el existencialista, no es definible. ¿Por qué? Porque empieza por no ser nada. Sí. Sencillamente no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho todo que pueda definirse el pensamiento. Y eso sería todo. Y eso es parte de lo que es el existencialismo. Bueno, esto es para uno cuestionarse varias cosas. Y la pregunta que les dejamos ahí al final del video: ¿existimos, no existimos? ¿Van con la teoría del existencialismo? ¿No van con ella? ¿Han leído libros del existencialismo? Puede que ni siquiera se han dado cuenta. Exacto. Hay simples libros que uno lee y hacen parte de ese tema literario. Son varias cosas que cambiaron en nuestro mundo desde ese momento. Como todo lo que ha pasado en nuestro mundo ha sido para mejorar, gracias a Dios, pero también hay otras que no. Y toda esta historia se marca como ahora y como en el antes. Como les decía, todavía es un tema de debate. Exacto. Y pues nada, yo, Duber Lozada, mi compañero Adrián Realpe y mi compañero Nicolás Angulo, un placer haber estado acá.
explicando un poco más del énfasis de qué es el existencialismo. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego. Bye. Los autores más importantes del existencialismo. El primero y considerado por muchos el creador del existencialismo, Kierkegaard. Él afirmaba que el bien más alto para el individuo es encontrar su propia vocación. Jean-Paul Sartre. Él decía que el existencialismo precede de la esencia de lo que para algunos es un ataque a dogmas religiosos. Heidegger. Él consideraba que el ser humano es un yecto, es decir, que está arrojado en el mundo y su existencia hace posible su ser. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Steven Torres y yo les vengo a hablar sobre cómo afecta el existencialismo en el ser humano. En la vida cotidiana, el hombre no siempre toma conciencia de sí mismo como existencia. Para ello se necesita que resulte en una situación límite, es decir, frente a la muerte, al encontrarse a sí mismo como existencia, y el hombre adquiere por primera vez también su libertad, entenderse a sí mismo, cómo es, qué entiende, qué es lo que está a su alrededor, cómo empieza a cuestionar, cómo empieza a hablar sobre ello y sobre aquello.